Hola queridos hermanos y amigos, es una inmensa alegría darle la bienvenida a este quinto encuentro de la Semana de la Esperanza, donde estamos analizando la verdad revelada en el libro del Apocalipsis. Donde quiera te encuentres hoy, quiero decirte que formamos una sola familia cuando nos unimos para estudiar la palabra de Dios y para conocer esta hermosa esperanza en Cristo Jesús. En estos últimos días hemos visto cómo el Apocalipsis es un libro que se revela y hemos dejado en claro que no es un libro para dar temor, sino que contiene un mensaje de amor y advertencia de parte de un Dios que se comunica con nosotros. En el mensaje anterior reflexionamos en las solemnes advertencias sobre el conflicto espiritual que el enemigo levanta contra el pueblo de Dios. Hoy avanzaremos a un tema solemne y profundo. Pero antes vamos a orar juntos para pedir a Dios, a fin de que Él nos conceda el discernimiento que necesitamos para estudiar este tema. Oramos juntos. Querido Padre, en el nombre de Jesús pedimos, Señor, que nos concedas la administración de tu Santo Espíritu para ir analizando este tema juntos con cada persona que nos está acompañando en este momento. Pedimos, Señor, que nos des discernimiento y también que nos des un corazón que pueda aceptar el mensaje y aceptar, Señor, este momento de salvación que hoy podemos disfrutar en Cristo Jesús. Guíanos. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Quiero invitarte que busques tu Biblia o tu tablet o tu teléfono y me acompañes allí abriendo el capítulo 15 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer el versículo 1 que dice así. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y ahí cerquita, vamos al capítulo 16 y el versículo 1, y entonces oí desde el templo una gran voz que decía a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Queridos, con humildad y reverencia, vamos a analizar hoy lo que este libro, el libro de Apocalipsis, nos habla sobre las 7 plagas. Y quizás usted piense que se trata de un mensaje duro o incomprensible, y puede sonar así. Sin embargo, muchas veces creemos que algo es injusto o incomprensible porque no tenemos toda la información necesaria para elaborar un criterio equilibrado y veraz. Pero imagínese algo parecido, como quien entra en una sala de cirugía sin entender lo que ocurre allí. A simple vista podría parecer un acto cruel, pero en verdad es un proceso para salvar una vida. Por eso en el libro de Apocalipsis nosotros encontramos toda la información necesaria para interpretar todas las cosas que están sucediendo en el mundo y notamos claramente la diferencia entre la justicia y las misericordias divinas. De la misma manera, cuando miramos las plagas a la luz del Apocalipsis y también de toda la revelación bíblica, descubriremos que no son el capricho de un Dios injusto, sino la acción final de un Dios justo y misericordioso que ha agotado todos los recursos para salvar al ser humano. De manera que el propósito de este estudio no es sembrar miedo, sino despertar conciencias. Vivimos tiempos solemnes. Dios nos advierte con anticipación porque aún hay oportunidad de buscarle, de recibir su sello y de estar seguros en Cristo Jesús. La mayor descripción que hace la Biblia de Dios está en Juan, en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 8. Allí dice que Dios es amor. A pesar de eso, el diablo negó esa característica de Dios y lo acusó de injusto, diciendo que exigir fidelidad y obediencia a la ley era falta de amor. Satanás logró que el ser humano desobedeciera a la ley y así se convirtiera en un pecador. Y como consecuencia vino a este mundo el dolor y la muerte. Entonces logró que Dios fuera acusado entre los hombres de ser injusto por no terminar con todo eso.
Pero en la cruz, Dios demostró su justicia y su misericordia. Fue tan justo que no pudo tolerar más el pecado y Jesús tuvo que ser castigado por nuestros pecados. Dios buscó a los seres humanos por amor. Dios no estaba obligado a salvar a la humanidad por las elecciones equivocadas que hicimos. Pero Él dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Palabras preciosas del Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16. Pero mis amigos, Satanás continúa difundiendo mentiras contra el carácter de Dios, como pregunta: si Dios es bueno, ¿por qué hay tanto dolor y sufrimiento? Si Él es justo, ¿por qué permite que el pecado continúe? Ahora, la Biblia tiene las respuestas. El apóstol Pedro nos dice allí en su segunda carta, el capítulo 3, versículo 9, que Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Recuerde que el mensaje más importante de la palabra de Dios es la salvación y debemos ir por la línea del arrepentimiento. Y en ese plan de salvar su vida, Dios permite que algunas cosas sucedan en nuestra vida que no entendemos y son con un objetivo y un propósito que solamente el Señor sabe. Y en el libro de Apocalipsis Jesús nos dice que Él reprende y castiga a todos los que ama. Entonces dice, pues sé celoso y arrepiéntete. Apocalipsis 3:19 encontramos esta palabra. Finalmente, después de agotados todos los recursos para la salvación del ser humano, Dios tendrá que hacer algo inevitable, pero que representa su justicia. Los que eligen no obedecerlo serán finalmente destruidos. En el Antiguo Testamento vimos cómo cayeron plagas sobre Egipto, cuando allí el faraón se negó a obedecer la voz de Dios. Y el Apocalipsis nos anuncia que en los días finales, antes del regreso de Cristo, se derramarán 7 plagas sobre este mundo, no para destruir a los fieles, sino para vindicar el carácter de Dios, revelar la justicia divina y mostrar el contraste entre los que aceptan la gracia de Cristo y los que la rechazan. El Apocalipsis nos dice que en los últimos días de la historia, sí, de este mundo, van a caer 7 plagas sobre nuestro mundo. Pero al estudiar sobre las plagas, primeramente debemos señalar algunas cosas que el texto que leímos dice. Primero, dice que en ella se consumaba la ira de Dios. Ahora, la primera referencia donde se menciona la ira en relación con la deidad la encontramos en el 6º sello, allí en Apocalipsis capítulo 6, los versículos 16 y 17. Y claramente se identifica la ira de Dios con la ira del Cordero. Es la misma ira. Su manifestación aterrorizará a los impíos cuando termine el tiempo de gracia. De manera que Apocalipsis 16 despliega la ira del Cordero como las 7 últimas plagas. Ahora, el texto de Apocalipsis también dice que, me estoy refiriendo a 15:1, dice que son plagas postreras. Entonces, ¿cuáles son las anteriores que evidentemente también son juicios anteriores que Dios ha manifestado? Estos son los sellos y las trompetas que están en el capítulo 6, 8 y 9. Sin embargo, existe una diferencia en la naturaleza y el propósito de las plagas postreras. Mientras que los sellos y las trompetas apuntan a despertar el arrepentimiento en una iglesia apóstata y en el mundo, y de esa manera cumplen un propósito misericordioso, las plagas postreras, en cambio, caen sobre un mundo impenitente después del fin del tiempo de gracia, cuando el destino eterno de cada uno ha sido sellado en el santuario celestial, como lo revela Apocalipsis 15, el versículo 8, capítulo 16, 1 y 22, versículo 11. Es por eso por lo que la pregunta que encontramos allí en el 6º sello, en el versículo 17, dice, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Es una pregunta que está contestada en el siguiente capítulo, el capítulo 7, donde se menciona que antes que se suelten los 4 vientos, los siervos de Dios, que representan a los salvos del tiempo del fin, a los hijos fieles, a la iglesia del tiempo del fin,
tienen que ser sellados. Esos siervos deben ser sellados antes que eso ocurra. Es por ello por lo cual el derramamiento de las plagas están después del último llamado al arrepentimiento a través del mensaje de los 3 ángeles que se encuentran en el capítulo 14, los versículos 6 al 12. Una vez más, es importante que veamos lo que dice estos pasajes. Vamos a leerlos allí en el capítulo 14, versículo 6 en adelante. Dice lo siguiente. Si tiene usted su Biblia allí, vamos a leerlo. Y en medio del cielo vi volar otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente y las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y un tercer ángel le siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Usted puede observar que allí dice que hay un evangelio eterno que es para predicarlo a todos los habitantes de la tierra. El segundo, el contenido de ese evangelio es, primeramente, que la hora del juicio ha llegado, por lo que debemos tomar seriamente a Dios y también seriamente el mensaje de salvación que nos trae a través de Jesús. Luego sigue diciendo que ese mensaje debe llevarnos a adorar al Creador con nuestra vida, y eso significa serle fiel. Seguidamente el mensaje debe denunciar a Babilonia, que aquí representa ese sistema eclesiástico de engaño, porque hace beber a las personas del vino de su fornicación, que es un falso evangelio que buscará que se adore a la bestia. El tercer contenido de este evangelio es una advertencia a los habitantes de la tierra para que no adoren a la bestia. Recuerde que detrás de ella está el dragón, el diablo, que busca esa adoración para sí mismo. Al hacerlo, se estaría recibiendo esa marca y seríamos objeto de la ira de Dios. Ya hemos visto en los últimos temas que Apocalipsis 13 presenta la unión de 2 grandes reinos. La bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra, que son los instrumentos del enemigo, y ellos dominarán toda la tierra, impondrán la marca e intentarán matar a aquellos que se oponen. Mis amigos y hermanos, usted ve la relevancia de estos mensajes de los 3 ángeles. Es el último mensaje que debe darse al mundo. Pero estos pasajes no se quedan solo en la proclamación, sino que también identifica quiénes son los mensajeros que llevan esta verdad. El versículo 12 no está allí por casualidad. Allí dice claramente lo siguiente, leamos. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pero debemos entender algo muy importante. El objetivo de este mensaje no es asustarnos con las tragedias que vendrán, sino que es llevarnos a reflexionar sobre los tiempos solemnes en que vivimos y guiarnos a tomar una decisión personal en favor de nuestra salvación. Miles de personas aún no han percibido que nuestro mundo avanza rápidamente hacia su fin, hacia la venida de Cristo, y no están tomando decisiones que tienen que ver con la eternidad. Y es justamente allí donde Apocalipsis 16 nos abre una ventana solemne. Cuando las plagas comiencen a caer, se marcará un contraste definitivo entre los que se salvan y los que se pierden. Ya no habrá más oportunidad de conversión. La decisión eterna estará sellada. El que esté salvo, salvo estará, y el que esté perdido, perdido estará. En Apocalipsis 16, versículos 9 y 11, encontramos el sufrimiento de los perdidos. Y la Biblia nos dice que en la 4ª y 5ª plaga dice lo siguiente. Vamos a leer allí.
Blasfemaron el nombre de Dios que tienen poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 9. Vamos al versículo 11. Y blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores. Durante la tercera plaga, allí en los versículos 5 al 7, encontramos el contraste. Allí está el carácter de Dios presentado. Dice lo siguiente: justo eres tú, Señor, el que eres y el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. En la descripción de las plagas, el Apocalipsis nos dice sobre quiénes caerán. Primero sobre los portadores de la marca de la bestia, después sobre el mar, después sobre los ríos y fuentes de las aguas, sobre el sol, también sobre el trono de la bestia, sobre el río Éufrates, sobre la ciudad de Babilonia. Las plagas expresan la ira santa de Dios contra aquellos que no aceptaron a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. En cada una de las plagas, Dios nos está alertando sobre los peligros del pecado y la necesidad que tenemos de comenzar a vivir de acuerdo con su voluntad. Observen, en la primera plaga, las úlceras malignas y las pestes caerán sobre el cuerpo de los adoradores de la bestia y su imagen. Esto está en el versículo 2 del capítulo 16. La segunda plaga es la transformación del mar en sangre como de muerto. En la tercera plaga, los ríos y la fuente de las aguas se transforman en sangre. La cuarta plaga cae sobre el sol. Los hombres se queman por el calor. La quinta plaga va directamente al trono de la bestia que se cubre de tinieblas. En la sexta plaga se seca allí el río Éufrates y la unión de los tres grandes poderes de la tierra, el dragón, la bestia y el falso profeta, con los reyes del mundo entero, para la batalla final contra el pueblo de Dios. Y en la séptima plaga sale una gran voz del santuario al lado del trono diciendo: hecho está. Y entonces un terremoto mundial sacude la tierra y cae granizo como del peso de un talento, 35 kilogramos equivale eso. Y lo que sigue a esto es ya el regreso de Jesús. Ahora, mis amigos, estas plagas caerán sucesivamente y sus efectos se sentirán de verdad por un tiempo. Pero saben, la Biblia dice que no todos sufrirán. Por lo tanto, es posible escapar de las plagas y el Apocalipsis nos dice quiénes escaparán de ellas. Leemos en el capítulo 14, allí en los versículos 1 al 5 dice lo siguiente: después miré y vi, el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que van. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono. Aquí se presentan a los salvos en Cristo Jesús que aceptaron el sello de Dios y rehusaron la marca del anticristo, como nos confirma Apocalipsis 15:2. Allí podemos leer lo siguiente. Leemos, por favor. Los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre. Mis amigos, ellos no serán azotados con las 7 últimas plagas. En ese momento, los salvos estarán alabando a Dios por su liberación. Qué importante es esto. Mis hermanos y amigos, Dios es justo y Él protegerá a todos los que acepten su maravillosa gracia. Un favor que no merecemos, pero que Él nos concede porque nos ama. El tiempo es corto, estamos muy cerca de los eventos finales.
Hoy estamos en el tiempo de aceptar el sello divino que nos protegerá. Hoy es el momento de buscar la salvación a través de las elecciones que hagamos. Si no fuera por la gracia de Dios, en verdad las plagas caerían sobre cada ser humano porque por nuestros pecados merecemos la destrucción. Esto es profundo. Ahora, mis amigos, antes de que las plagas comiencen a caer, al terminar el juicio en el santuario celestial, Jesús hará un anuncio demostrando que la puerta de salvación será cerrada definitivamente. Y con esto ya no habrá más acceso al trono de la gracia. Acompañen lo que está escrito en el Apocalipsis 22, 11 y 12. Vamos a buscar allí, por favor. Dice lo siguiente: el que es injusto sea injusto. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Los 1000 años del Apocalipsis están directamente relacionados a un tiempo de liberación y castigo. Nos gusta la noticia de liberación y la recompensa que el Señor dará, pero a muchos no les gusta oír que el Señor castigará. Esta faceta a muchos cristianos les cuesta aceptar. Para muchos el hecho de que Dios es amor y por lo tanto es un Dios que perdona, abre las puertas para pensar que podemos hacer lo que queramos, porque al final Dios vendrá y salvará a todo el mundo. No se engañen, mis amigos. La Biblia no dice nada parecido a eso. Todo lo contrario en relación a este tema. Es por eso que en el libro de Apocalipsis Jesús menciona la expresión lago de fuego 15 veces. Y esto lo hace a fin de que comprendamos que la condenación es una parte necesaria dentro del plan de salvación para abolir el pecado y preparar un lugar seguro para los salvos. Como ya estudiamos, después de los 1000 años, los salvos estarán en el cielo, ocurrirá la resurrección de los que no fueron salvos. Con eso termina la prisión de Satanás, que reunirá a todos para intentar invadir la Nueva Jerusalén, que descenderá del cielo con todos los salvos. Y en ese momento, el Apocalipsis revela, allí en el capítulo 20, versículo 9, lo siguiente. Dice que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. ¿Usted se da cuenta de lo que dice? De Dios descendió fuego y los consumió. Y por último ocurrirá la destrucción final del diablo, el padre de todo pecado. Véase lo que dice el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre. El pecado, que es la transgresión de la ley, tiene que ser erradicado por completo, así como un tumor, si no se elimina completamente, se multiplica hasta causar la muerte. Si insisto en contaminar mi vida con el pecado, obviamente seré destruido por él. Dios no puede permitir que el pecado contamine el nuevo mundo que Él establecerá para sus hijos. Por eso que cuando el Apocalipsis habla del fuego eterno, no está diciendo que los perdidos y Satanás vivirán también eternamente quemándose. Esto no condice con el carácter de Dios. Dios no está diciendo que alguien que vivió 70 años en el pecado tendrá que arder en el fuego por millones y millones de años. El sentido real es que de ese fuego será imposible escapar, porque es un fuego con consecuencias eternas. La Biblia presenta algunos antecedentes que nos ayudan a entender bien ese asunto. Fíjese, por ejemplo, lo que dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 6, que es un ejemplo de Sodoma y Gomorra. Allí 2 ciudades que rechazaron hacer la voluntad de Dios y por eso fueron destruidas. Dice Pedro que sirven como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y Judas 7 dice específicamente que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas fueron puestas por ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Esas ciudades no continúan ardiendo hasta hoy. Fueron destruidas completamente.
Esto muestra que ese castigo ilustrativo no es eterno en duración, sino es eterno en consecuencia. Ellos no sobrevivieron al fuego que fue irreversible. La destrucción por el lago de fuego entonces representa experimentar lo que la Biblia llama la segunda muerte. Vea lo que dice Apocalipsis 21:8. Allí dice lo siguiente, podemos leer. Tenía su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La misma destrucción ya estaba profetizada en el Antiguo Testamento. El profeta Malaquías describe cuando será destruido el pecado de una vez para siempre. Podemos leer esto allí en el capítulo 4, versículo 1 y 3. Ustedes pues busquen en la Biblia y coteje lo que aquí estamos mostrando. Allí dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopas. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Malaquías capítulo 4, versículos 1 y 3. Un fuego que no se apaga es un fuego que arde porque todavía tiene combustible. Cuando todo lo que debe ser quemado se consuma, el fuego entonces desaparece. De manera que los impíos y el diablo se quemarán hasta que no quede nada más. Es lo que nos está diciendo el capítulo 4 de Malaquías. Mis amigos, los vencedores en Cristo no sufrirán la segunda muerte. Los infieles participarán de la segunda muerte. Y para ellos no habrá resurrección a vida eterna. Para ellos es la muerte eterna. La Biblia nos dice que el alma que pecare, esa morirá. Eso lo dice Ezequiel 18:4. Y también la muerte, dice Mateo allí 10:28, dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. De manera que los perdidos serán lanzados en el fuego eterno. Y ahora la Biblia dice cielo nuevo y tierra nueva. Durante un ataque aéreo en la Segunda Guerra, un edificio legislativo de uno de los principales países europeos fue destruido. El edificio era un monumento histórico y no se sabía cómo sería posible reconstruirlo, porque el proyecto no existía más. Para sorpresa del gobierno, un hombre apareció con la planta del edificio. 50 años antes, uno de los socios de la empresa que construyó el edificio le había entregado a un joven todos los planos y él los guardó por casi medio siglo. Al oír sobre la reconstrucción del edificio, él trajo el proyecto y el edificio pudo ser reconstruido exactamente como el original. ¿Saben? Lo mismo ocurrirá con la tierra. Cuando Satanás y todos sus seguidores sean destruidos al final de los 1000 años, el Señor ejecutará el plan original de la creación, poniendo a su pueblo de nuevo en el jardín del Edén. De manera que cuando las plagas caigan sobre este mundo, mucha gente se perderá creyendo en la Biblia, en la iglesia y en el mensaje de salvación, porque no vivieron una vida de comunión con Cristo. Creer es bueno, pero no es suficiente. Conocer la doctrina es necesario, pero no es suficiente. Los cielos y la tierra se estremecerán, las aguas del mar ya no serán contenidas en los océanos cuando llegue aquel día. Y en aquel día habrá solo 2 grupos. Y hoy Dios, una vez más, está esperando su decisión y su entrega. En el libro del Apocalipsis hay una descripción maravillosa sobre la vida de los salvos después de la destrucción final del pecado. Presta atención a lo que dice este texto sagrado allí. Leemos juntos. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Jesús lo está invitando hoy a estar con Él en esa vida perfecta y eterna. Usted puede haber vivido mucho tiempo lejos de Cristo, pero este es el momento. Abra su corazón, crea en Jesús. Jesús lo aceptará. No hay pecado pasado que Él no pueda perdonar. No existe vida que Él no pueda transformar. La Biblia nos dice que si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15 dice estas hermosas palabras. Querido, no sé con qué estás luchando. No sé cuál es la circunstancia que hoy están envolviendo tu vida. No sé cuán lejos te has alejado del Señor. Pero yo quiero decirte que Jesús te ama y que Él desea que hoy tomes una decisión de vida eterna. Por favor, estamos en los tiempos finales. Acércate a ese amigo, acércate a esa persona que te compartió el material. Pídele si necesitas conocer más, que estudie contigo la Biblia. Y si no, de alguna manera contáctate con nosotros para que podamos llegar hasta donde estás tú, a fin de que podamos sentarnos a tu lado y con amor mostrar el plan de salvación que Dios ha establecido en su palabra, para que conozcamos el tiempo que vivimos y sobre todo que tengamos un encuentro maravilloso con nuestro amado Jesucristo, el que trajo la salvación e hizo posible que usted y yo podamos vivir eternamente. Quiero invitarte a que juntos cerremos con una oración. Amado Padre que moras en los cielos, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Señor, por poder compartir este momento con mis queridos amigos y hermanos. Tenemos momentos importantes que estamos viviendo en este momento de la historia de este mundo, Señor. Los acontecimientos se están produciendo ante nuestros ojos y necesitamos despertar, necesitamos ver que la salvación que tú nos ofreces es un momento importante en el hoy. Porque el tiempo se acabará, donde ya no podremos escoger entre perdernos o salvarnos. Por favor, al que en este momento me está acompañando en la oración, abrázalo con tu amor y ayúdalo a tomar la decisión de siempre ponerse de parte de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor te bendiga ricamente.